Las estrellas han acompañado a la humanidad desde su origen. Al verlas y cuestionarlas, cientos de miles de personas a lo largo de los siglos han construido civilizaciones, mitologías, poemas, observatorios y templos. Los teotihuacanos se asombraban ante la misma bóveda celeste que vemos nosotros, y esta observación de los astros se materializó en su ciudad. Su orientación busca imitar el movimiento del Sol a través de sus pirámides principales, del Sol y de la Luna, pues la ciudad en conjunto simbolizaba el lugar que dio origen a los dioses, más aún, donde nació el universo. Cada ciudad se ha construido a partir de una forma particular de ver y entender el mundo, y en esto Teotihuacán no era muy distinta a las ciudades en las que vivimos ahora. Como nuestras ciudades de hoy en día, Teotihuacán tuvo sus centros religiosos, sus espacios comerciales y sus barrios multiculturales, donde migrantes de distintas culturas se encontraron para intercambiar productos e ideas. El desarrollo urbano de Teotihuacán inició desde el año 100 antes de nuestra era y continúa hasta el siglo VIII. Teotihuacán fue la ciudad dominante del altiplano, coincidiendo con otras culturas mesoamericanas como zapotecas, totonacas y mayas. Algunas ciudades contemporáneas a Teotihuacán fueron Monte Albán, en el actual estado de Oaxaca; Palenque, en el ahora estado de Chiapas; Tikal, en Guatemala; y Copán, en Honduras. Las monumentales edificaciones que vemos aquí coincidieron en algún momento con la construcción del Coliseo romano, con la extensión de la muralla china hacia el desierto de Gobi, y con la creación de las líneas de Nazca en Perú. En su apogeo, entre los años 200 y 550 de nuestra era, llegó a tener 200,000 habitantes, siendo una de las ciudades más pobladas del mundo. En el 2003, tras varios días de lluvia, se descubrió un tiro que habían hecho los propios teotihuacanos para acceder al túnel en una etapa posterior a su construcción. El arqueólogo Sergio Gómez Chávez, junto con su equipo de trabajo, fueron las primeras personas en acceder al túnel después de casi 2000 años. Nos encontramos en lo que es la entrada principal del túnel, a la cual se accede desde un tiro cuadrangular de casi 5 metros por lado. Este tiro fue excavado por los teotihuacanos hasta llegar a una profundidad de casi 15 metros. Ellos lo recubrieron con bloques de tepetate perfectamente careados que originalmente debieron llegar hasta el nivel de la superficie. Fue aquí en este lugar donde al llegar nosotros despejamos un poco de la tierra que estaba cubriendo completamente el túnel y pudimos asomarnos hacia el interior del túnel. Por aquí entró precisamente el primer robot que construimos para hacer la exploración y saber cuáles eran las condiciones de estabilidad y nosotros planificar mejor cómo íbamos a llevar a cabo la exploración. El proceso de exploración del túnel ha sido muy complicado. En 8 años de trabajo hemos retirado casi 1000 toneladas de tierra y piedra, realizándolo con sumo cuidado. Conforme fuimos avanzando en la exploración, fuimos encontrando una serie de muros que los teotihuacanos construyeron para clausurar el túnel. De hecho, el túnel fue clausurado en 3 ocasiones. 2 de ellas construyendo muros desde abajo hasta la parte superior del techo. Ellos rompieron los muros y después, una vez que ingresaron para sacar o dejar algo, rellenaron completamente todo el conducto subterráneo. Han sido más de 100,000 objetos los que hemos localizado. Objetos tan diversos como recipientes de cerámica, grandes conchas y caracoles, objetos de obsidiana, de jade, serpentina. En fin, hay una gran variedad de materiales que fueron localizados aquí. Se puede apreciar aquí cómo construyeron los muros de hasta 3 metros de ancho, que fueron construidos de adentro hacia afuera. Se puede apreciar cómo los teotihuacanos colocaron el enlucido, el aplanado de lodo y dejaron incluso
quedaron impresas las huellas de la mano de la persona que hizo este trabajo. A 63 metros desde el acceso al túnel se ubican dos pequeñas cámaras laterales, al sur y hacia el norte. Pero aquí en esta parte el túnel desciende hasta casi 17 metros del nivel de la superficie. Los teotihuacanos lo excavaron de manera más profunda para mantener y asegurar un lecho de agua permanente. Podemos apreciar cómo ennegrecieron las paredes del túnel para después impregnarla con la pirita y de esta manera resaltar el brillo del mineral metálico. Nos encontramos casi al final del conducto subterráneo, un túnel que tiene 103 metros de longitud. Y estamos precisamente en un lugar donde los teotihuacanos excavaron 3 enormes cámaras orientadas hacia los rumbos del cosmos del universo. Arriba quedaría la región celeste, el plano terrenal, y estamos en la parte propiamente del inframundo. Aquí en esta parte los teotihuacanos en un primer momento tallaron la roca para representar posiblemente un paisaje montañoso. Estas pequeñas montañas en miniatura representan un paisaje mítico. En la parte profunda, en estos pequeños valles, es donde localizamos los restos de mercurio, el mercurio que representaba precisamente el agua sagrada, el agua del inframundo. En toda esta parte encontramos miles de objetos dispuestos de manera aleatoria, pero había 4 elementos fundamentales en lo que sería la ofrenda principal. 2 esculturas en esta parte, mirando justamente hacia donde se ubicaría la intersección de los ejes que corresponden con los rumbos del universo. Otras 2 esculturas a la entrada de la cámara sur y otra a la entrada de la cámara norte. Probablemente las 4 esculturas mirando precisamente a este punto. El túnel es una materialización metafórica del inframundo. Sobre el túnel existió un basamento piramidal más antiguo que el actual templo de la serpiente emplumada. En conjunto, el túnel y el templo representaban los puntos centrales de un santuario utilizado para escenificar los rituales alusivos a la creación y al inframundo, representando así el origen del cosmos y de la humanidad. Quizás esto parezca una contradicción, pero para el mundo mesoamericano no podía existir vida sin muerte y viceversa. Su universo se entendía de manera dual. Por su importancia simbólica, era un espacio sagrado utilizado para realizar los rituales de transmisión del poder y reactualización del tiempo mítico. Túnel, templo y ciudadela conformaban el centro y eje del mundo, es decir, una columna simbólica que conectaba cielo, tierra e inframundo, así como a los 4 rumbos del mundo. Los teotihuacanos construyeron el túnel como representación de la geografía sagrada del inframundo, la cual era muy parecida a la de la Tierra. Aquí vemos un paisaje mítico, con montañas, ríos y lagos. El inframundo era considerado además un espacio húmedo, pues de ahí brotaban las aguas que, en conjunto con diversos elementos, daban origen a la vida. Tlaloc, como dios del agua y de la lluvia, era el señor del inframundo. Además de ser la deidad principal del inframundo, Tlaloc tenía un espacio reservado para quienes morían ahogados y por el impacto de un relámpago, el Tlalocan. Se decía que ellos habían sido escogidos por el dios de la lluvia y por lo tanto pasarían la eternidad en esta morada fértil y alegre, rodeados de árboles frutales y donde se vivía una primavera eterna. Tras el cierre del túnel, se comenzó a realizar la inundación ritual de la ciudadela, convirtiéndola en una representación del mar primigenio. La inundación de la ciudadela hacía partícipe a todos los habitantes de Teotihuacán de los rituales de transmisión del poder y la reactualización del inicio del tiempo. Anteriormente, estos rituales se realizaban al interior del túnel, por lo cual era un grupo reducido de personas quienes eran partícipes de estos rituales. Teotihuacán es considerado uno de los sitios más importantes de la América precolombina. Los misterios que la envuelven impulsan los trabajos de investigación para lograr entender el pasado remoto de los mexicanos. Hasta hoy, no se ha localizado ninguna tumba de la élite gobernante, a pesar de que los trabajos de exploración recorren más de 500 años de registro.
Gracias a la asidua labor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cada día es mayor el conocimiento que tenemos sobre las grandes civilizaciones que nos antecedieron. El reconocimiento de nuestro pasado milenario y la grandeza de las civilizaciones antiguas que ocuparon nuestro territorio son motivo de orgullo e identidad del México contemporáneo.